Escuché la voz que viene del cielo, escuché la voz. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre, rico en misericordia, y de su Hijo Jesucristo, estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hemos llegado ya al término de esta octava de la Pascua, la gran celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta semana hemos vivido la gran experiencia de cómo los textos de la palabra nos han venido llevando a reconocer a Jesús resucitado, aquel mismo que anduvo con los discípulos, aquel mismo que colgó de la cruz, aquel que resucitó y dejó el sepulcro vacío. Hoy la Iglesia, en el segundo domingo de Pascua, nos invita a celebrar la gran fiesta de la misericordia, instituida por el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, por invitación misma del Señor a través de Sor Faustina, quien pidió insistentemente que el segundo domingo de Pascua fuera dedicada a la Divina Misericordia. Y así, desde el año 2000, se está celebrando esta fiesta, gran fiesta de la Divina Misericordia, en el cual se nos invita a poner nuestra mirada en el corazón de Cristo traspasado en la cruz, que derramó su sangre y agua por nosotros, que derramó toda su misericordia por nuestra salvación. Por eso en este domingo de la Divina Misericordia, escuchemos el Evangelio, la palabra que nos cuestiona, la palabra que nos invita a dar pasos más en nuestra conversión y sobre todo en nuestra vivencia como comunidad pascual. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19 al 31. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos, cuando se presentó Jesús. Se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vean las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y dijo: les digo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a los discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo este relato del Evangelio de San Juan nos habla ya de los 8 días después de la resurrección del Señor, y cómo a los 8 días después el Señor se presenta de nuevo al colegio de los apóstoles y discípulos. Nos dice que en la tarde, pero había una circunstancia. Los discípulos los apóstoles estaban con las puertas trancadas, y había una razón que nos la resalta el texto: por miedo a los judíos. Vemos cómo en la vida nuestra hay miedos, hay temores, hay circunstancias que en muchas ocasiones nos llevan
a cerrar nuestra vida, a cerrar no solo físicamente nuestras casas, nuestras habitaciones, sino a cerrar muchas veces el corazón, a cerrar la mente, a cerrar nuestra vista a tantas situaciones, incluso cerrar nuestra mente a otras realidades. Miedos que vienen, miedos tal vez por las circunstancias que vivimos, miedos tal vez infundados por otras personas, por comentarios, por circunstancias. Nos dice que como los discípulos tenían miedo, especialmente los judíos, por lo que había pasado con Jesús, porque tal vez ellos pensaban que les podría pasar lo mismo o algo peor. Esos miedos que llevan en la vida del hombre son también vencidos por alguien muy especial. Y como nos dice el texto, que ante esa circunstancia se presentó Jesús y se colocó en medio de ellos. La presencia del Señor Jesús que rompe cualquier miedo, que abre cualquier circunstancia, como abrió aquellas puertas de esa casa o de ese lugar donde estaban los discípulos. No importa dónde estemos, no importa si estamos encerrados, lo importante es tener en el corazón la esperanza que Jesús puede estar en medio de nosotros, como nos lo dice el Salmo del Buen Pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y eso se lo demuestra el Señor a sus discípulos. Ustedes están conmigo, y por eso, aunque las puertas estaban cerradas, Él se presentó en medio de ellos y les trajo dos regalos especiales. Lo primero que les da en esas dos ocasiones que nos habla hoy el texto es la paz, y nos dice: les traigo la paz. Regalo del resucitado es la paz, pero no la paz como la da el mundo, no la paz a través de tratados y tantas circunstancias que vive la sociedad o que vive nuestro país. Si dejamos entrar en nuestro corazón a Cristo, el Señor, Él nos regalará la paz. Si esa paz que, como nos decía el Papa Juan Pablo II, habrá paz en Colombia cuando entendamos que todos somos hijos de un mismo Padre y de esa manera también hermanos entre sí. O como nos dijo el Papa Francisco también en su visita a Colombia: Colombia, abre tu corazón como pueblo de Dios y déjate reconciliar con Él. Ese es el camino, ese es el segundo paso: dejar que Cristo entre a nuestras vidas y nos traiga la paz. Él es el único que puede traer la paz. Él es el único que nos puede quitar los miedos de este o de aquel otro lado, o de el frente o de atrás. Esos miedos que pueden venir a nuestra vida. Es Jesús, el resucitado. Miremos quién o quiénes, o si nosotros tenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús en nuestro interior, ningún miedo puede arrebatarnos las esperanzas de un país mejor. Así haya temores, haya circunstancias, es Jesús el que las puede solucionar. Y esa paz que tanto deseamos no vendrá, como lo digo, de un lado o del otro, o del centro o de los que estén al costado, no. Vendrá de un corazón, de un gobernante, de un padre de familia, de un administrador, de un sacerdote, de un fiel que tenga a Dios en su corazón. Eso nos puede traer la paz, la presencia de Jesús. Y también nos dice el texto reiteradamente que inmediatamente vino la paz. El Señor les regaló también con el soplo el Espíritu Santo, como regalo del Padre y del Hijo. Y nos dice el texto que recibieron el Espíritu Santo como consecuencia de la armonía y de la paz que debe haber en nuestro corazón y la presencia de Jesús. Recibimos de una manera especial al Espíritu Paráclito, aquel que nos guía, aquel que nos orienta, aquel que nos va a guiar. Y sobre todo, como nos lo dice la frase del Papa Francisco: déjate reconciliar. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a ser también misericordiosos. Y por eso el Señor les dice: a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Por eso entonces Jesús nos ayuda y nos invita a superar todo miedo y abrir nuestra puerta al Espíritu Santo, abrir nuestra puerta al resucitado, para vivir la experiencia
de pueblo de Dios, de un pueblo, de una comunidad que vive la experiencia del amor, como nos lo va a decir la carta a San Juan mañana. Quien conoce a Dios vive el amor, y en eso consiste guardar los mandamientos. No es una carga. Si nos amamos unos a otros, somos hijos de Dios. Como nos dice la primera lectura que escucharemos de los Hechos de los Apóstoles, todos vivían unidos, no tenían nada propio, sino que todo lo podían al servicio de la iglesia, y los apóstoles lo repartían, y a nadie le faltaba nada, sino que todo lo vivían en común. Ese vivir la experiencia de pueblo de Dios en comunidad es también contemplar las llagas de Cristo, como las quiso contemplar Tomás. Hasta que no vea las llagas, costado no creeré. Y es el Señor quien le trae la paz también a Tomás y le dice: la paz esté con ustedes. Ven, Tomás, y mete tus manos en mi costado y tus dedos en mis llagas. E inmediatamente entonces viene Tomás a predicar esa reconciliación y sobre todo esa paz con Dios. Señor mío y Dios mío. Esa grandeza del amor de Dios. Y por eso no solo nos invita a vivir la experiencia de pueblo de Dios, sino a vivir también el perdón. Esa es la misericordia de Dios, que nos trae la paz, que nos trae su Espíritu, que nos deja vivir la experiencia del perdón y sobre todo que nos lleva a vivir y a ser dichosos, como termina el Evangelio de hoy. Dichosos los que creen sin haber visto. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de no tener que pedir comprobaciones, de no tener que experimentar las cosas de Dios de manera física, sino sobre todo de manera espiritual. Que nos llamemos también nosotros dichosos, porque en Él hemos puesto nuestra esperanza, en Él ponemos toda nuestra confianza. Pidámosle hoy al Señor de la Divina Misericordia que siga derramando esos dones que el resucitado nos trae. Recuerde, paz, Espíritu de Dios, nos trae el perdón y sobre todo la dicha de saber que somos felices si tenemos en el corazón a Jesús misericordioso, y en nuestras entrañas, en todo nuestro ser, somos misericordiosos también con los demás. Que esta experiencia del resucitado nos lleve entonces a todos a ser misericordiosos con nuestros hermanos, especialmente con aquel que más lo necesita. Que el Señor de la misericordia, fuente de toda gracia y de todo amor, les bendiga y les acompañe durante esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.